Hola a todos. Bueno, aquí les vengo a traer un video relacionado a la ley de Ohm, una de las leyes fundamentales, porque relaciona las tres magnitudes básicas de la electricidad, que son la tensión o voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia. Sabemos que magnitud es todo aquello que es mensurable, que yo puedo medir, y aquí hablamos de las tres magnitudes básicas y una fórmula matemática que las relaciona a las tres, ¿sí? Ahí en círculos se ven las tres magnitudes y las fórmulas que se desprenden de esa relación matemática de los tres círculos están recuadradas, ¿sí? Arranquemos por la de la izquierda, que es la forma de expresar en texto más común de la ley de Ohm. Decimos que las magnitudes son directamente proporcional cuando aumentando una aumenta la otra, y ese es el caso de la tensión. Si la tensión aumenta, aumentará la corriente, ¿sí? Y hablaremos de lo que es inversamente proporcional. En este caso, la resistencia eléctrica de un circuito, si aumenta, al estar dividiendo, la corriente disminuye, ¿sí? Entonces ahí tenemos la relación, que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Ahora vamos a ver un circuito eléctrico donde podemos aplicar esto en fórmulas. Tenemos una tensión de alimentación de 3 volt, una resistencia de 470 ohm y a los efectos de cálculo hacemos que la corriente, como dijimos, es la tensión dividido en la resistencia y nos da una corriente de 6,3 miliamperes. La unidad, que son las que están a la izquierda, es el amper, pero como es una corriente muy baja, para no expresarla en decimal, la expreso en un submúltiplo que es el miliamper. Dijimos que las tres magnitudes son tensión, corriente y resistencia, ¿sí? Y las unidades son volt para la tensión, la unidad de medida para la corriente es el amper y la unidad de medida para la resistencia es el ohm. En la próxima presentación hablaremos un poco de estas unidades, ¿sí? Entonces, la corriente que circula en ese circuito con esa tensión aplicada y esa resistencia será de 6,3 miliamperes. Ahora veo que si la tensión aumenta el doble, si la llevo a 6 volts, la corriente también aumenta el doble, va a 12,7 miliamperes, ¿sí? Es una aproximación por los decimales, ¿no? Pero va al doble. Y también veremos que si la resistencia la aumentamos al doble, en este caso a 940 ohm, dividimos 6 volts sobre 940 ohm y nos da 6,3. Quiere decir que con respecto al circuito anterior que habíamos hecho referencia, de 6 volts 470 ohm, la resistencia aumentó el doble y la corriente disminuyó a la mitad, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de las unidades y me gusta recordar siempre personas célebres que aportaron sus conocimientos y sus experiencias a este desarrollo de este oficio, de esta materia que es la electricidad, que es parte de la física, ¿sí? Entonces tenemos que volt, la unidad de medida de la tensión, es en honor a Giuseppe Volt, Alexander Giuseppe Volt, que fue un físico y químico italiano que inventó la pila eléctrica en el año 1799. Ahí tenemos una imagen, lo recordamos a este célebre italiano, damos las fechas de nacimiento y cuando partió. Y ahora vamos a hablar de amper. Amper es la unidad de medida de la corriente, ¿sí? Estas son las unidades de medida de las magnitudes que habíamos mencionado en la ley de Ohm. André-Marie Ampère fue un físico y matemático francés conocido por sus descubrimientos en el campo de- del electromagnetismo, ¿sí? Desarrolló los primeros instrumentos para medir la corriente eléctrica. Ahí vemos una imagen y su fecha de nacimiento y cuando falleció. Por último, hablaremos de Ohm,
que es la unidad de medida de resistencia, que es la ley que lleva su nombre porque Georg Simons Ohm, que fue un físico y matemático alemán, formuló la ley que lleva su nombre, que es la que acabamos de ver, ¿sí? Ahí tenemos una imagen de Georg Simons Ohm y su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento. Recordamos a estos tres ilustres porque son los que están, que cronológicamente, que en el tiempo nacieron así. Primero Volt, segundo Ampere y después tercero fue Ohm. Y así las enunciamos a las magnitudes, ¿sí? A la tensión, a la corriente y la resistencia tienen ese orden de importancia y también es el orden cronológico de estos célebres, ¿sí? ¿Por qué primero la tensión? Porque la tensión es la causa que hace que como efecto en un circuito cerrado, en un circuito eléctrico cerrado, circule una corriente eléctrica. Y la resistencia es quien regula o frena o pone oposición a ese paso de corriente eléctrica. Acá dejamos presentada la ley de Ohm. Espero que si les gustó o les sirvió, que me den un like y nos veremos en una próxima presentación. Estamos sentando las leyes básicas de la electricidad. Todo esto sirve para repasar, ¿sí? Para recordar lo que son las magnitudes y diferenciarlo de las unidades. Las unidades siempre llevarán nombres propios, en este caso volt, ampere y ohm, en honor a estos tres ilustres. Y las magnitudes serán los nombres con los cuales yo estoy midiendo estas unidades con estos nombres propios. Me estoy despidiendo, será hasta la próxima. Un gusto, nos vemos en el próximo video.